Y en el que hemos aprendido muchísimo, y ni más ni menos que de la mano del pastor Félix González, que está ahí al otro lado de esta pecera y que saludamos con todo nuestro cariño. ¿Qué tal? Muchas gracias, Pepi, al otro lado de la pecera, pero no en el agua, no. Ni ahogado, sino aunque se mueve como pez en el agua. Vivito y coleando, como pez en el agua, sí. Ahí está como pez en el agua con la palabra de Dios, ¿no? Muy bien. Estupendo. Vivito y coleando porque Dios lo permite, ¿no? Amén, porque estamos aquí. Amén. Bueno. Eso es lo que decimos. Bueno, pues vamos a estar aquí 45 minutos aproximadamente en este programa Principios para la Libertad, que trata de estudiar pues los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos nos llevan hacia la libertad. Pero antes de eso teníamos algo pendiente. Yo me dejé un post-it en la lección que nos tocaba hoy, para recordármelo, porque la semana pasada se levantó ahí un tema un poquito escabroso, ¿no? Pero interesante cuando hablaba de... De hecho, es la pregunta que formulan también. Recuerdo unos jóvenes a un famoso evangelista, y da respuesta a esa pregunta en un libro suyo, ¿no? Y la pregunta es, ¿podemos leer la Biblia en el váter, en el retrete? Esa fue la polémica. Bueno, pues mientras que estamos, no como un lugar donde uno se retira, ¿no? Porque recuerdo que alguien, Peret, ¿no?, dijo que se había convertido en el cuarto de aseo, porque su mujer no lo dejaba en paz y era la única habitación que tenía un pestillo, una llave, donde no podían molestarle. Ahí lo podían dejar tranquilo. Ahí estaba el hombre tranquilo, ¿no? Y ese era el lugar que él escogía, ¿no?, para al principio, ¿no?, para sus meditaciones, ¿no? Y entonces, pues sí, no es el único caso, no es el único caso, sino que ha habido muchos casos más también donde, al ser el único lugar que las casas tenían, pues eso, una llave, un cerrojo o pestillo, pues se recurría a ellos. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, el autor decía, lo leí hace tiempo, ¿no? Decía que hay lugares más inspiradores para ocuparse de la palabra de Dios, ¿no? Sí. Él no hacía nada más que esta declaración y pedía eso, que francamente pues se lee la Biblia en otro lugar. Pero hacía ya muchos años que yo leí en esa lectura atenta y minuciosa de las Escrituras que yo hacía desde que tenía 18 años, pues recuerdo un texto que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 9, y después saltamos al 12, donde se le da al pueblo de Israel unas instrucciones hacia esto, pues 4.000 años, que nos valen para nosotros hoy, que pueden responder muy bien a esa pregunta. Ajá. Fíjate, Pepi, dice el texto, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala, ¿vale? De hacer cosas malas con los prisioneros y demás, ¿no? Y dice, tendrás, en el versículo 12, tendrás en un lugar fuera del campamento a donde salgas. ¿Para qué era este lugar? Pues se dice a continuación, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. ¿Vale? En fin, los excrementos no es lo más agradable, una cosa necesaria, ¿no? Uh-huh. Pero no es cosa agradable. Y del mismo modo que, como apuntábamos en la conversación anteriormente, es muy desagradable acudir a un parque y ver
los excrementos de los perros, ¿no? Que las personas dejan ahí, sobre todo nos preocupa eso mucho cuando tenemos niños pequeños, ¿no? Claro. Y los llevamos y los niños no saben, y llevados de su curiosidad, pues cogen con la mano esos Sí. excrementos, yo lo he visto, ¿no? Sí. Entonces, si eso pues es aconsejable remover los excrementos de los perros, pues también es aconsejable, ¿no? Pues leer la Biblia, porque fíjate bien que Dios dice, se mueve, Dios se mueve en medio de tu campamento. En medio de tu casa, en medio de tu vida, ahí está Dios, ¿no? Por lo tanto, tu campamento debe ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelve de en pos de ti. Dios es santo, por tanto, tu campamento ha de ser santo. Esto es muy interesante porque nos muestra que la moral del hombre, del cristiano, no procede de su situación personal, sino que en principio muchos principios morales proceden del carácter de Dios, del carácter santo de Dios. Y este es un caso. Dios quiere la pureza. Dios no es Dios de impurezas. Dios quiere la pureza, Dios quiere la limpieza. De ahí pues eso, las muchas veces que los sacerdotes tenían que lavarse cuando acudían delante de Dios, ¿no? Eran muy pulcros, ¿no? Para tener un encuentro con... Efectivamente, ¿no? Santo. Entonces nosotros tenemos que tomarlo también en serio. De estas circunstancias aquí en el texto, aunque esto está en el Antiguo Testamento, todavía son válidas para nosotros, en el sentido de que debemos ser prudentes, ¿no? Y leer la Biblia y la literatura cristiana, pues en otros lugares más inspiradores, que seguramente tenemos en nuestras casas, y cuando estamos tranquilamente sentados cómodamente en una silla, en un sofá, o solos, ¿no? En nuestra habitación, ese es el lugar más idóneo. Recordemos, Dios no es Dios de impureza y de inmundicia, y aunque papi, tal vez uno sea transigente con lo propio, pero con lo de los demás no somos transigentes, y a veces abrimos la puerta a una serie y decimos, madre mía, ¿esto qué? ¿Quién hace aquí? Entonces eso es desagradable para nosotros, y enseña la propia inclinación, el propio gusto. Enseña que no es el lugar. Y aquí tenemos un texto bíblico que yo creo que se puede aplicar por extensión a esta pregunta, ¿no? Y a esta situación. No quiero robar en ningún momento al programa, pero ya por el carácter de Dios no podemos tener tampoco, a ver, aunque suene a risa, el armario desordenado, por ejemplo, o tener la casa manga por hombro, ¿no? Exacto, no, fíjate bien, eso es muy interesante lo que acabas de decir. Encontramos, yo creo que es en 1 Corintios donde podemos encontrar una respuesta a esto, ¿no? Donde se dice... hay un texto que dice que se harán las cosas en orden. Dice, 1 Corintios capítulo 14, versículo 32 y 33. ¿Vale? Donde cuántos tienen que predicar en una iglesia, cuántas personas tienen que predicar. Pueden predicar 4 o 5, el apóstol Pablo dice máximo 3. Sí. Y después en el versículo 32 dice, y los espíritus de los profetas, que son los predicadores, están sujetos a los profetas. O sea, uno tiene dominio, el predicador tiene dominio sobre su palabra. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Vale? Por tanto, de nuevo, Dios no es Dios de confusión, porque Dios no es Dios de confusión, en la iglesia no puede haber confusión. Ya. Tiene que haber orden, tiene que haber paz. Y en otro lugar se hace referencia a ese, porque Dios es Dios de orden. Ya. Se dice en otro lugar también, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos que ser diligentes y no tener la casa hombro por manga, ni poner la basura debajo de la alfombra y ya está, ¿no? Como se dice popularmente. Sí. Y ese orden debemos de tenerlo también dentro de nosotros mismos, en nuestra propia cabeza, ¿no? Que a veces estamos totalmente, en fin, jalados de mil pensamientos de una y otra parte, ¿no? Por tanto, tranquilidad. Dios es un Dios de orden, Dios no es Dios de confusión,
Y entonces, pues, y vuelve así en el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Decencia y orden es lo que debe imperar en la Iglesia. Decencia y orden, ¿no? En nuestra vida congregacional. Y lo mismo, pues, en nuestra casa. Claro. Efectivamente. ¿Y por qué? Porque Dios es Dios de orden. Porque Dios no es Dios de confusión, ¿no? Y Jesús le dice a los discípulos: sed santos como vuestro Padre Celestial es santos. O sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así que vemos que la moral del cristiano, la ética cristiana, tiene su base, su raíz en el carácter santo de Dios. Y esto sobre todo es lo que cabe decir de los 10 mandamientos. Por eso no son, no pasan, no fueron solamente para ayer y hoy no, hoy están de mano, no, son atemporales en el sentido de que son eternos. Ni de ayer ni de hoy, son eternos, para siempre, ¿no? Y aquí podemos entonces del mandamiento, en fin, la causa del mandamiento, ¿no? La razón del mandamiento descansa, como decimos, en la naturaleza de Dios. Y esto es tremendo para nosotros. De hecho, nosotros estamos hechos también a la imagen de Dios. Sí. Por tanto, debemos reflejar la imagen de Dios en nuestro proceder, en todo, ¿no? Así somos imagen de Dios. Qué bueno, algunos empeñan que somos imágenes del mono o lo que sea, y así nos va por la vida, ¿no? No. Qué bueno, a imagen de Dios, con ese carácter tan impresionante. Pues que cada día nos parezcamos más a Él, ¿no? Exacto, a ese carácter. ¿no? Que lo que tenemos por delante, el empeño de Dios Padre es darnos forma a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén, amén. Ese que dijo: el que me ha visto al Padre. Eso es. O sea que el listón está elevado, y lo que tenemos que hacer es, si hemos metido la pata, si no lo hemos alcanzado, aspirar de nuevo a ello, pero descansando para este objetivo en la gracia, en la misma gracia de Dios. No en nuestra destreza o pericia, porque también es cierto que se nos dice que estamos asistidos en todo esto por el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia entre nosotros y los hombres del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo venía en aquella época sobre determinadas personas, puntualmente. Sí. Tenían los profetas, los reyes y los sacerdotes, y no todos. Y además el Espíritu Santo, si una persona persistía en la obediencia, como fue el caso del rey Saúl, dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. Y vino a molestarle un espíritu no bueno, ¿no? Entonces... tenemos esa ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu. Hoy en día. Exacto. De hecho, dice en Romanos 8, ¿no? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por tanto, hoy tenemos todos los cristianos y nosotros creemos, como bautista, creemos que lo tenemos para siempre. El Espíritu se entristece y se apaga dentro de nosotros, pero no se va. Se entristece y se apaga, y entonces pues cuando una persona está triste no tiene ganas de hacer cosas, ¿no? Claro. Cuando una persona está apagada, un fuego apagado no calienta prácticamente, ¿no? Pero por eso tenemos que procurar que el Espíritu Santo esté en nosotros vivo y fuerte, potente, ¿no? Así podremos nosotros también responder a estas cosas. Y como digo, si fracasamos, si caemos, si pecamos, arrepentir inmediatamente y pedir la gracia de Dios, el perdón y la gracia de Dios para levantarnos de nuevo. El cristiano no es aquel que nunca peca. Qué buena noticia. Exacto. Es que es imposible no pecar, ¿no? El cristiano es aquel que cuando peca se levanta de nuevo. No queda postrado en el suelo, sino que peca y se levanta con un sincero arrepentimiento. Dios es el Dios de la segunda, la tercera, la cuarta oportunidad. Y la quinta oportunidad. Exacto. Hago misericordia hasta la cuarta, ¿no? No, hasta a 1000 generaciones, ¿no? O sea, infinitamente. Pero sigue la maldad hasta la cuarta y quinta generaciones, pero hace misericordia por 1000 generaciones. O sea, lo malo, en el juicio Dios 3, 4, 5 generaciones, ¿no? Pero lo bueno hasta 1000 generaciones, ¿no? Así que Dios es tremendamente bondadoso. Su gracia persiste por encima de la injusticia del hombre, ¿no? Del pecado del hombre. Y eso es bueno. Qué preciosa esperanza.
Bueno, ya ven que aquí no hace falta ningún guión, aquí brota y fluye todo Pues sí, esto muy fluye. ricamente y lo disfrutamos. Pero vamos allá con Principio para la Libertad. Por supuesto. Nos quedamos a medio, la semana pasada no nos dio tiempo de dar Efectivamente. ese mandamiento de... El Dios de la palabra. Sí, y nos quedamos... Bueno, o hago la pregunta directamente... ¿Sí? Yo creo que la pregunta era que teníamos que hacer era ¿qué significa, ¿no? Tomar el nombre de Dios? Era por ahí, ¿no? Yo lo tenía ahí apuntado. Sí. Estupendo. Sí, es que tú eres una buena guionista. Así que lo hago formalmente, ¿no? Muy bien, claro que sí, mujer. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Tomar el nombre de Dios en vano. En vano, pues es un adverbio de modo. Está compuesto por dos palabras, por la preposición en, que aquí significa modo o intención, y el adjetivo vano, que designa una cosa que es irreal, falsa, que no tiene contenido, que no tiene fundamento y que además es engañosa, como una nuez, cuando uno la parte y decimos, está vana. Era la expresión que se utiliza por ahí, por mi tierra, por Huelva, ¿no? La sí, nuez, partimos, está vana. No hay nada dentro. Hay una semilla completamente seca que no se puede masticar nada, y mala. Desagradable. Si alguna vez uno en su hambre intenta alimentarse de ello, verá que no es posible, ¿no? Eso es una cáscara, es una piel seca. Y entonces, pues, está vano. Te ha engañado. Ah, qué interesante. Te ha engañado. No hay nada. No sirve a lo que aparenta, ¿no? Eso es tomar el nombre de Dios en vano, que no sirve a lo que aparenta, ¿no? Así que, en ese sentido, el nombre en vano o el adverbio en vano significa inútilmente. Significa sin necesidad. Significa sin razón. Tomar el nombre de Dios en vano es, pues, tomarlo con intenciones falsas, engañosas, malévolas y sin fundamentos. Esta es y así, pues, lamentablemente se toma el nombre de Dios en vano en dos direcciones: intencionalmente y conforme a la intención, y también conforme al modo en que se emplea. A veces utilizamos el modo, referimos a Dios de un modo inapropiado. Y también con la oculta intención de generalmente, pues eso, engañar a alguien o forzar a Dios, obligar a Dios a prestarnos un favor divino. Así que el nombre de Dios, esto se ve, pues, en relación con la magia, cuando el uso que tiene el nombre de Dios en relación con la magia. Cuando nosotros lo pronunciamos atribuyéndole un poder mágico que no tiene, porque el nombre de Dios no tiene poder mágico. El nombre de Dios encierra poder, eso es cierto, pero ese poder se activa, se desata, nos alcanza cuando es invocado con fe, no como una fórmula mágica. ¿Y quién invoca el nombre de Dios con fe? Pues el que lo hace de todo corazón, el que lo hace con confianza, el que tiene en Dios, pues es la orientación de su vida. Cuando Dios es nuestro norte y nuestro guía, entonces cuando Cristo es nuestro Salvador y Señor, para hablar ahora actualmente, ¿no?, es cuando podemos utilizar el nombre de Dios de verdad, cuando es una oración, una invocación que es una oración. No una invocación que sea un conjuro mágico. Como conjuro el nombre de Dios, el nombre de Jesús, no funciona. Pero como invocación llena de fe y de adoración, sí que funciona. Y este es nuestro objetivo. Y uno está tentado a pensar también, que esta práctica, pues, pertenece, pues, al ayer remoto, pero nada de eso. Lo encontramos también en nuestra actualidad. Hace años, en Alemania, yo entré en contacto con un grupo que era un antiguo colaborador del famoso Watchman Nee. Sí. Que escribe libros muy inspiradores, ¿no? Sí. Pues bien, este colaborador se llamaba, ya habrá muerto el hombre, Witness Lee. ¿Ya? Chino también, ¿no? Sí. Y entonces él había fundado un grupo religioso llamado, pues, la iglesia local.
Y entonces de nosotros se llevaron pues a unas cuantas personas, a una familia y a un individuo. Sí. Y entonces pues tuvimos que meternos para estudiar qué creían estas personas, ¿no? Y entonces resulta de que ellos decían ellos en uno de sus libros, dice, para alcanzar a los impíos no hace falta la predicación. Contrario a lo que dice Romanos totalmente contrario. 10, ¿no? Y cómo predicarán y cómo creerán sabrán, si no fueren, si no les predicase, y cómo predicarán si no fueran enviados, ¿no? Dice, si les ayudamos a decir, oh Señor, 3 veces serán salvos. ¡Qué fórmula! O sea, con que delante de nosotros una persona diga, queriendo o no queriendo, oh Señor, oh Señor, oh Señor, serán salvos. Dice, si abren la ventana, entrará el aire. Todo lo que ellos deben hacer es abrir sus bocas y decir, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Incluso aunque no tengan la intención de creer, aún así serán capturados. Tengan o no la intención, en cuanto abran la ventana, el aire entrará. No es asunto de enseñanza, se trata del toque de los 7 espíritus de Dios. La verdad es que unas imágenes bonitas, pero totalmente fuera de lugar. Sí. Entonces, parece increíble, ¿no? Que personas cristianas que pretenden conocer los secretos de Dios con una profundidad extraordinaria, pues lleguen a semejantes absurdas conclusiones. Qué inclinación a pervertir la palabra y todo lo que tocamos. Todo lo que tocamos. Y a veces, en fin, tenemos que tener cuidado, ¿no?, con esos grupos conspiranoides, ¿no?, que creen que, en fin, existen conspiraciones especiales, grupos secretos que dominan el mundo, ¿no?, como los mormones, con los maestros. La cosa es mucho más fácil, no es tan complicada, ¿no? Entonces, y no son esas fuerzas, que hay fuerzas y grupos que intentan, los lobbies, pues intentan ellos apoyarse mutuamente en sentido económico. Pues los hay, los ha habido todavía y los hay en España muchos, ¿no? Con carácter religioso también, ¿no? En el campo de el Opus Dei, por ejemplo, es uno de estos grupos, ¿no?, donde ellos se apoyan, ¿cómo se llama? El grupo de Cristo Rey también se apoyan de esta manera, ¿no? Y entonces hay muchas organizaciones que tienen esta... Claro, el lobby judío en los Estados Unidos es también tremendamente poderoso, ¿no? Sí. Pues, pero no dan para tanto, en mi juicio no dan para tanto, ¿no? Pero esto es lamentable. Por tanto, vemos cómo esta magia del nombre no se quedó ayer, en el ayer remoto y supersticioso, e ignorante, sino que nos ha llegado hasta el día de hoy, y procedente de hombres que tuvieron relación, que trabajaron mano a mano con Westmani. Era un hombre, una espiritualidad extraordinaria, una sensibilidad maravillosa, ¿no? Y este Witness-Lee, pues nada, se desvía y desemboca en esta barbaridad. Esto es tomar el nombre de Dios en vano. La creencia, pues, en el poder mágico del nombre, demostramos con esto que es una superstición que el hombre no ha superado todavía hoy. Los cuentos infantiles son también buena prueba de ellos. Por ejemplo, en el cuento El enano saltarín. Sí. El enano saltarín, pues maldice a la familia real, y entonces le imponen que si hasta tal fecha no han descubierto cuál es su nombre, entonces, cuando él se presente delante de ellos, se llevará a la princesa. Entonces, mi nombre es el enano saltarín. Y entonces estaba el enano muy ufano bailando en su casa, ¿no? Y hasta uno de las personas del rey que iban buscando a ver dónde se podía encontrar ese nombre, le oyó: yo soy el enano saltarín. Y entonces, pues, cuando pronunció el rey su nombre, el poder que tenía se rompió, ¿vale? Y también recientemente, hace ya, pues, yo vi la película en el año 1983 en el cine en Suiza, estaba en el seminario, y vi la película en alemán, La historia interminable,
de Michael Enden. Sí, ¿Cuál sí, es sí. el argumento? Pues el argumento es el nombre, El nombre, poseer el nombre que iba a detener pues la destrucción del mundo, y la Sí. pronunciación de ese nombre pues evitar la destrucción total del mundo. También cuando niño recuerdo también otra película, Magister contra no sé quién, y era cuando se pronunciaba el nombre de ese demonio, pues se hacía presente, ¿no? Oh. Y luchaba poderosamente. Una película que de la mitología griega Ya. que también recuerda, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, como vemos, la invocación mágica del nombre de Dios es un gravísimo pecado al cual sale al paso el tercer mandamiento. Con Dios, con el nombre de Dios, no se juega. El nombre de Dios no se utiliza con fines mágicos. El resto de esta forma mágica de usar el nombre de Dios es, como decíamos la vez pasada, el famoso Jesús, después de una chis. Sí. Después de un estornudo, pues entonces, Jesús. Jesús. Pues, Nos va a librar de los resfriado. Nos va a librar de los diablos, de los espíritus malos que han salido por la boca del que estornuda. Qué creencia, ¿no? Creencia tan tremenda. Efectivamente, y eso es que para nosotros ha perdido con todo su poder, porque ha sido superado por la razón, Claro. por la lógica, en algunas personas tienen ese poder todavía, ¿no? Así que tengamos cuidado con esto. Y es que la magia y la superstición son formas negativas de fe en lo sobrenatural. Y el hombre, mal que le pesen, en ocasiones es un ser espiritual, que aún a ciegas intuye o barrunta lo sobrenatural y lo eterno. Y si no contacta con lo eterno por el camino establecido por Dios, por Cristo, que es el camino hacia Dios, ¿no?, lo intentará por otros medios, oscuros, siniestros, ilícitos y perjudiciales, como son la superstición y la magia, ¿vale? Son intentos de llegar pues al trono de Dios y arrebatarle de allí a una clase de poder. Sí, yo he oído en alguna ocasión que, bueno, Félix, hoy en día hay curanderos que hacen pues sus oraciones y todo este tipo de cosas para sanar, entre comillas, a las personas que acuden a él bajo ofrendas también. Exacto. E invocan el nombre del Señor y todos los santos que Exacto, conocen. sí. O sea, Así es, de una manera mágica. Magia, ¿no? o sea, como un conjuro. Eso es. Y al hacerlo como conjuro, están demostrando su uso mágico. Claro. ¿Vale? La clave es el conjuro. ¿Se utiliza como conjuro o se utiliza como una invocación de fe? Como lo utilizamos nosotros. Señor Jesús, yo te pido que me ayudes ahora, o que bendigas a esta persona, que la sanes de su enfermedad. Si está en tu gracia, hazlo, Señor. Te lo pido en tu precioso nombre. Claro. Eso es utilizar correctamente el nombre de Jesús, el nombre de Dios, ¿no? Pero cuando la persona dice, yo te conjuro por el nombre de Jesús, para que sanes, para cualquier cosa, yo te conjuro en el nombre de Jesús, no, eso no funciona. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Vale? Entonces, el nombre de Dios en vano, el nombre de Dios tiene que ser tomado siempre desde la fe, que implica una relación previa con Él, con Dios. Entonces, así sí que se nos permite, para eso nos lo da Dios, para que sepamos con quién está hablando, para que podamos invocar su nombre, que es Jehová, como decíamos, o Yahvé, como queramos, ¿no? Y que encierra toda una promesa de ayuda. No estás solo en tu camino, yo estoy contigo, estoy a tu lado, yo te voy a acompañar. Bueno. Yo te voy a acompañar siempre. Sí. Vaya donde vaya. Y esto es donde te acompañó a Jacob cuando huía del sur de Judea, ¿no? De lo que después sería Judea, allá en Beersheba, donde estaban sus padres, en el desierto del Negev, casi la frontera del desierto del Negev. Lo acompañó hasta la tierra de Harán, allá en Mesopotamia, ¿no? Donde vivía su tío Labán. Y ahí estuvo 20 años. Y Dios le habló allí, en repetidas ocasiones. Y le salió al paso en Betel y dijo, yo estaré contigo, ¿no? Y entonces él prometió eso. Y tú vienes conmigo y me ayudares y me guardares
para que no en fin, me alcance el mal, tú serás mi Dios y yo te daré mi diezmo en respuesta a esto, ¿no? Y efectivamente, así ocurrió, ¿no? Y a pesar de sus defectos y debilidades, este humano Jacob, pues pudo contar con la bendición de Dios, y Dios fue el que le dijo: Jacob, ahora vete de aquí y vuelve a la tierra de Canaán. Eso 20 años después, ¿no? Escuchó la voz de Dios. Y el hombre, sí, el hombre era creyente, cultivaba su fe en Dios. Entonces Dios nos ayuda en cualquier lugar donde estemos. Porque, como decíamos, los dioses de aquella época pues eran dioses locales, ¿no? Sí. Sí. Hablemos del nombre de Dios y la maldición. Bueno, pues la maldición es lo contrario de la bendición. Maldecir, escrito todo junto con una palabra, es maldecir. No es simplemente cargar sobre una persona un despropósito, un improperio, ¿no? Sino simplemente a veces cuando hablamos mal de las personas, estamos maldiciéndolas. Vaya. Porque ese mal que hablamos del prójimo le va a hacer daño. Le va a hacer daño, claro. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Que con la información que facilitamos del prójimo, es necesaria que la facilitemos, va a hacer bien, es verdad. Porque una cosa puede ser verdad, pero no es conveniente. En fin, que llegue a oídos de nadie. Y sobre todo, no va a hacer bien a nadie. ¿Vale? Por tanto, cuidado cuando hablamos de las cosas del prójimo, sea nuestro próximo, marido, mujer, hijos, familia, o compañeros de trabajo, o hermanos en la fe, ¿no? No mal digamos, no hablemos mal, sino hablemos bien. Eso es bendecir, benedire, bien decir, ¿no? Eso es lo que una forma también de bendecir, ¿no? El que maldice utilizando el nombre de Dios, para ello pretende valerse del poder del nombre de Dios, poniéndolo a favor o al servicio de la venganza, del odio, de la maldad hacia una persona. En la maldición, el ser humano utiliza el nombre de Dios para ocasionar daño o perjuicios enemigos. Y Dios no se presta a esto porque, como está escrito, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por tanto, si alguien nos debe a alguien y queremos cobrarlo, recordemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos, donde dice: y no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Vale? Entonces vamos a confiar las cosas a Dios, que Dios no olvida nada, y cuando tiene que cobrar algo, lo cobra en su justa medida. Y nosotros seamos prudentes, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Aprendí un refrán nuevo que dice: toda persona es dueña de su silencio y esclava de sus palabras. Efectivamente. Y viene muy bien aquí. Efectivamente. Las palabras, eres dueño de tu silencio. Exacto. Mucho cuidado. Las palabras, otra vez, la idea era, la palabra es como un veloz corcel, un caballo veloz, ¿no? Que cuando sale de la boca ya no lo alcanzas. Vaya. Y entonces... así es. Entonces pues va haciendo pues daño por ahí, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado también cuando se escriben esas palabras por WhatsApp o Twitter o en Internet, ¿no? Porque hay palabras que no se borrarán jamás. Pasarán muchos años y podrán ser retrotraídas después de 20, 30 años. Mira, fulano dijo esto, o dijo lo otro, ¿no? Eso se emplea mucho contra los políticos, ¿no? En base a ciertas declaraciones que hicieron ayer, dimos hace 15, 20 años o 30 años, y entonces pues hoy están diciendo justamente lo contrario, ¿no? Y entonces pues se esgrime mucho esto en contra de... En fin, los políticos tiran mucho de hemeroteca. Y entonces nosotros es mejor olvidar y pedirle a Dios que seguir el consejo del sabio Salomón, y dice: cuando tu criado o tu siervo haya dicho algo mal de ti, tú no te enojes mucho y olvídalo,
déjalo pasar, porque tú también has hablado mal de otro. Sí. Y es la Tan verdad. real como la Es vida la misma. verdad, ¿no? ¿Quién Así no ha hablado es, mal? A veces así pues nos da es. vergüenza lo que hemos dicho en un momento determinado, llevado de mi Sí. instante de debilidad, ¿no? Y hemos hecho daño, o casi hemos intentado hacer daño, y a veces nos sentimos agradecidos de que alguien no haya reparado en nuestras torpes palabras. Ya, sí. Por tanto, cuidado Hay que ser con el prudentes. maldecir, ¿no? Muy bien. El nombre de Dios y el juramento, o sea, el perjurio. El perjurio, podemos decir. efectivamente. Perjurar es no cumplir lo que se jura. Y sobre todo cuando ese perjurio estaba avalado por el nombre de Dios, es todavía más delicado, más peligroso, ¿no? Así que pecamos también contra el tercer mandamiento de manera intencional cuando hacemos un juramento o promesa en el nombre de Dios y no tenemos al hacerlo la intención de cumplirlo. O sea, con falsa intención. Están viendo las personas, pues a veces estamos diciendo algo, bueno, las cosas que hacen los niños y otros, ¿no? Sí. Y los mayores también lo hacen de broma, pero a las claras, ¿no? Dice, bueno, vamos a desearle mucha suerte, ¿no? Y cruzan los dedos así para diciendo, esto resta valor a mis palabras, no me comprometen. No me compromete, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando niños utilizábamos estas cosas también, ¿no? Sí, Tú me dijiste, no, sí, yo te lo dije, pero tenía la mano detrás y había hecho el signo de la cruz, algo por el estilo, había cruzado los dedos. Era ¿no? mentira. Que era mentira, por lo tanto no me siento obligado, a cumplir lo prometido, bajo juramento. ¿Vale? Había una cláusula y una letra pequeña que me lo impedía, ¿no? Lamentablemente, pues eso está a la orden del día. La gente se engaña y engañan con una manera, y empresas por internet se dedican a captar, pues a valerse de la buena voluntad de las personas, ¿no? Y a captar, pues a muchas personas que creen en las promesas que hacen, y le cuesta a uno, pues trabajo que se pueda mentir tan descaradamente y hacer negocio con la mentira por medio de internet, sabiendo que la policía está de todo esto, pero ahora seguramente algún vacío legal que permite estas barbaridades, esta barrabasada, y cuando ya pues alcance un tope, entonces cuando la policía, la ley, la justicia intervendrá, ¿no? Pero mientras tanto esta gente se están haciendo su agosto, ¿no? Pues esto es grave, y en muchos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo se advierte al hombre y a la mujer para que no incurran en este pecado, ¿no? El pecado del perjurio. Curiosamente, muchos cristianos piensan que no se puede jurar, que nosotros solamente podemos prometer, pero no jurar, o decir sí y no. Es verdad, esto lo dice Jesús. Pero esto no es del todo cierto, porque el Nuevo Testamento, a pesar de que contiene también palabras muy severas contra el juramento, no contienen una prohibición absoluta del mismo. Una lectura rápida y descontextualizada de un texto como Mateo capítulo 5, versículos 33 y 34, o 33 al 37, aquí nos está diciendo Mateo 5, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, ¿no? Basado en estas palabras y en otras semejantes, ¿no? Que, por ejemplo, en Santiago 5:12, donde una lectura rápida, ¿no? Pues, y descontextualizada, parece indicar que estamos ante una prohibición absoluta de jurar, ¿no? Dice Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Realmente es una referencia a Jesús, ¿no? A las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, ¿no? Pero a la luz del contexto histórico, vemos que lo que Jesús está enseñando en el texto que hemos leído en Mateo 5, está enseñando primero que Dios está en todas partes, y que por tanto Él es testigo de todas las palabras y promesas que pronuncia el hombre sin necesidad de hacer alusión a su nombre. Dios te ve,
¿Para qué? Una transacción entre otra persona o una declaración contra otra persona, ¿para qué recurrir a su nombre? Y segundo, que un hombre temeroso de Dios no debe necesitar de juramento alguno para reforzar el valor de sus palabras. O sea, para que le crean. Para que le crean, exacto. Claro. Por eso, cuando alguien jura y perjura, Debemos desconfiar, debemos ¿no? desconfiar. Claro. Nosotros debemos entender los dos textos bíblicos mencionados como una prohibición absoluta de jurar para personas que pertenecen y se mueven en esa nueva sociedad que Cristo ha establecido en la tierra y que es el reino de los cielos, parte del cual es la Iglesia, ¿vale? En la Iglesia gobiernan pues los principios del reino de los cielos. El padre de la mentira, que es Satanás, está fuera de la Iglesia, debe estar fuera de la Iglesia. Y por tanto, a los hombres y las mujeres que se mueven en esa nueva sociedad, el reino de los cielos, ya no deben recurrir al juramento porque no tienen necesidad de ello, porque el padre de la mentira está fuera y porque en la Iglesia se habla verdad. Dice el apóstol, cada uno que hable verdad con su prójimo, claro, ¿no? Y entonces que no nos mintamos uno a otro. El juramento se introdujo entre los hombres para ponernos a cubierto de la mentira que introdujo Satanás. Pero una vez que Satanás sale del reino de Dios, pues con él se excluye también esa práctica, el juramento, entre los hombres y mujeres que viven por la verdad y que viven para la verdad. Ese es un distintivo de los cristianos. Vivimos de la verdad y vivimos para la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Vale? Por tanto, a los cristianos se les advierte también que estemos revestidos con la coraza de justicia y con la palabra con el cinto de la verdad, ¿no? ¿Cómo era? En Gálatas capítulo 6, versículos 10, aquí se nos dice, también se hace referencia a Gálatas propósito de, perdón, se nos dice que estemos revestidos de la armadura cristiana, perdón, Efesios 5, la armadura cristiana. Efesios 6, 10, ¿no? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su gracia, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. A continuación empieza a enumerar cada elemento de esta armadura, ¿no? Y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. Cada una de estas son armaduras espirituales que genera Cristo y que están en Cristo. No es la verdad de Cristo la que puede combatir a Satanás, ¿no? Y de esta verdad de Cristo pues nacen las demás verdades para nosotros, ¿vale? Porque Cristo es Dios, un Señor de verdad. Nosotros tenemos que hablar también verdad. Y entonces introducir el juramento en la Iglesia nueva es muy delicado porque significa que hay mucha mentira ahí. Vaya. Significa que tenemos que protegernos los unos de los otros y esto sería lamentable. Por tanto, en la Iglesia no al juramento. Fuera de la Iglesia, en la calle, sí se puede recurrir al juramento. Y esto es lo que hacen también. Hay casos excepcionales en los cuales un cristiano pues sí puede prestar una declaración bajo juramento, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en un juzgado, claro, podemos recurrir hoy, se nos permite tanto jurar como prometer. Vale, pues, pero también si prometemos, estamos diciendo prácticamente lo mismo. Y es que el mismo Jesús contestó a una pregunta del sumo sacerdote bajo juramento. Sí. Jesús no se negó, sino que respondió bajo juramento. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, ahí vemos cómo responde Jesús bajo juramento al sumo sacerdote. Y le dice el sumo sacerdote, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Te conjuro. Está conjurando, está diciendo, vas a jurar bajo Dios, bajo el nombre de Dios.
Vas a decir algo bajo juramento, en el nombre de Dios, si eres tú el Cristo o no. Y Jesús le dice claramente, ¿no? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Ya, lo soy. Y además, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, ¿no? También en Gálatas, capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículos 20, dice el apóstol Pablo, en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Esto es juramento. Esto es tomar el nombre de Dios como testigo de que Él no está mintiendo, de que está haciendo una declaración auténtica, de verdad, ¿no? Y entonces esto es jurar. Pablo está aquí jurando también, ¿no? Y después en 2 de Corintios, capítulo 1 al 23, dice el apóstol Pablo también, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente como vosotros no he pasado todavía Corinto. Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Jurar es poner a Dios por testigo de lo que decimos o negamos. Afirmamos o negamos, ¿no? Y Pablo le dice a la iglesia de Corintio, que de gente, yo invoco a Dios por testigo. O sea, está jurando. Sí. Vemos, por tanto, que en casos muy especiales el cristiano sí puede jurar. Pero, y Pablo lo hace esto incluso en la iglesia, una iglesia de gentiles, como era la iglesia de Corinto, y con el problemón con el que estaba batallando Pablo ahí en esta iglesia, que habían llegado pues a faltarle al respeto, a despreciarlo por los engaños de muchas personas, ¿no? Y también pues la epístola en Hebreos, el capítulo 6, versículo 16, se reconoce pues el valor del juramento para poner fin a todo problema. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, ¿vale? Por tanto, 2 de Corintios, Hebreos, Mateo, Gálatas, y seguramente que podemos rastrear más textos, porque estos no son los únicos, ¿no? Donde se ve que los cristianos recurren al nombre de Dios, pero ya no en esa forma, te lo juro, te lo juro, sino esa forma rápida, frívola, claro. Exacto, ¿no? Sí. Así que Félix, se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo ya. Hoy somos fantásticos, unos campeones, ¿eh? Bueno, pues lo dejamos aquí y acabamos aquí. Y el resto, parece pues, que no lo sé. dejemos para la semana que viene, Vale, este pues, resto y la introducción al siguiente, quizás. El siguiente, ya veremos. A este Sí, paso, bueno. estos 10 mandamientos no va a durar 10 meses. Bueno, pero en lugar estamos de 10 semanas. disfrutándolo Bueno, y aprendiendo mucho. Esperemos que nuestros telespectadores, ¿no? Pues estén de acuerdo también con esto, y eso es lo que deseamos, que la verdad es que son mandamientos tan ricos, tan profundos, tan actuales, Sí. que es una pena no ahondar en ellos, ¿no? Y como cada uno pues hace lo que o procede conforme a lo que le gusta, yo sigo el criterio de este Jim Elliot, que fue el que me animó a escribir el Premio Nobel de Literatura. Decía, comentando los 10 mandamientos del escritor, el 6º mandamiento decía, pues en el País Dominical, decía, escribe para ti mismo. O sea, no escriba para los demás, Qué bueno. sino para ti mismo, porque tú solo vas a agradar a los que sean como tú. A los que no sean como tú, olvídate, no les va a agradar nunca, ¿no? Por lo tanto, esperemos que haya muchas personas, telespectadores, que nos puedan, oyentes que sean como nosotros, que valoren lo que nosotros valoramos y que estén, pues eso, de acuerdo en que Seguro. tratemos este tema de esta manera. Seguro, y seguro que a muchos va a guiar hacia esa libertad de la que habla este título de programa y del cual nos despedimos ya. Hasta la Muy bien. próxima semana, si Dios quiere, si Eso. todo se da bien como esta semana, pues aquí estaremos, ¿no, Félix? Estupendo. Un fuerte abrazo a todos, que Dios os bendiga mucho, y me alegro de poder estar aquí sirviéndoos con estos comentarios.